Bueno, lo primero de todo, gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros, pero sobre todo gracias a los oyentes, ¿no? Que ya nos están escuchando. Quizás algunos ya habrán empezado a trabajar y estén oyéndonos desde la oficina. Os agradecemos de todo corazón vuestro tiempo, ya que al final el objetivo de estos eventos que estamos realizando desde Clone by Me es poder crear una comunidad, ¿no? Haceros partícipes a todos, atraer y encontrar talento y, cómo no, hablar de las nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas, tales como inteligencia artificial, la interoperabilidad, la baterización y, cómo no, la identidad digital, esa representación de nosotros mismos en un entorno digital. Así que hoy, en este primer evento de Avatar Live, bueno, traemos a grandes invitados especiales y grandes profesionales como Kai Felip. Buenas, Kai. Hola, Kai Felip chicos. Gracias por invitarme. ¿Qué tal? A ti. Bueno, Kai Felip es CEO y cofundador de Union Avatars, esa plataforma que nos permite, bueno, crear avatares hiperrealistas. Ahora después profundizaremos un poquito más a partir de un selfie, ¿no? Y en muy poco tiempo. Correcto. ¿Qué tal? Bueno, amante de la cultura blockchain, Web3 y la identidad digital. Tenemos por otro lado a Javier Furones, CEO y cofundador de Voice Humans, esos humanos digitales, y CEO también ahora de un nuevo proyecto de Glitch EA, con ese concepto un poco de EA as a Services. Ahora estamos arrancando, ahora os comentamos un poco. Qué bueno, qué bueno. Y finalmente, José Cánovas, CEO y fundador de Clone by Me, esos avatares personalizados impulsados con inteligencia artificial. ¿Qué tal? Nada, muchas gracias por estar aquí, Javier, Kai, incluso a ti, Juan, por moderar este evento, ¿no? Sobre todo para crear comunidad acerca de la identidad digital y la inteligencia artificial. Qué bueno, qué bueno. Mira, bueno, ya nos están mandando aquí saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues sin más dilación vamos a dar un poco paso a que vosotros, los ponentes, os presentéis, ¿no? Uno a uno, de una forma rápida y que nos contéis un poco vuestra trayectoria, vuestro background, por así decir, y en los proyectos en los que estáis trabajando. Así que no sé si queréis... ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, que es lo más rápido, que soy, digamos que ahora mismo tenemos Clone by Me y lo que queremos es romper esa barrera para que las personas puedan identificarse a nivel digital y sobre todo dotarles de inteligencia, de personalidad y de que puedas comunicarte con ese avatar y que incluso ya llegando más allá podamos mandarlo a hacer cosas autónomas, ¿no? Ya hablaremos de esa parte, ¿no? Un poco interesante. Qué bueno. Javi, cuéntanos un poco acerca de lo que estáis trabajando. Yo empecé en publicidad, o sea que me he comido todo lo que era la parte de... Incluso empecé en Contrapunto, que era una agencia como anacrónica donde todavía había toda la parte analógica y sí que es cierto que al final pues todo lo que es el tema de comunicación depende mucho de la tecnología y en un momento di un salto hacia el mundo de los chatbots porque me encantaba el marketing conversacional y todas las posibilidades de futuro. Veía un poco lo de que eso... Básicamente con las películas estas de... ¿Os acordáis de Coche Fantástico, etcétera, etcétera? Esa realidad que ahora se está cumpliendo, en ese momento pues inspiró en la parte conversacional que luego se frustró un poco. ¿Y qué ocurre? Que ahora evidentemente vamos a una velocidad impresionante con todo lo que es el proceso de avatarización de las marcas, marketing conversacional y sobre todo lo que ha aportado la inteligencia artificial es el hecho de generar nuevas formas de integración a nivel de comunicación y a todos los niveles, que es lo más importante sobre todo, de cara a facilitar procesos para clientes. Nosotros, por ejemplo, bueno, ya hablaremos de esto, pero principalmente Voice Humans ha desarrollado toda la parte de Consumer Experience y ahora con este nuevo proyecto Glitch lo que queremos hacer es una visión más integral de todo lo que es un poco el AI as a Service, ¿no? Es generar productos basados en inteligencia artificial. Qué bien, qué bien. Y cuéntanos, Kai, Union Avatars. Sí, bueno, yo vengo de un background un poco tecnológico. Siempre, bueno, mi padre era desarrollador y me
enganché a la tecnología desde muy pequeñito. Luego tuve diferentes aventuras empresariales, por decirlo de alguna forma, y nada, y al final acabamos con Union Avatars. Básicamente lo que tenemos es un motor de generación de avatares realistas a partir de fotografías 2D. Hacemos un proceso de reconstrucción 3D y damos el output, un avatar 3D fotorrealista que ya puede estar disponible para utilizar en cualquier plataforma. Qué bueno. Como la nuestra. Como la nuestra. Sí, totalmente. Exacto. Muy bien. Bueno, pues grandes profesionales, ¿no? Los que tenemos hoy aquí con nosotros. Dejarnos esos comentarios aquí apoyando un poquito el evento y qué es lo que las dudas que tenéis, ¿no? Si tenéis alguna pregunta dirigida hacia alguno de nuestros ponentes, la podéis dejar ahí en el chat. Así que, bueno, qué mejor que comenzar, ¿no? con esa definición de identidad digital. Así que os quería lanzar un poco una pregunta abierta, ¿no? Que es a ver si entre todos podemos hacer esa definición. ¿Quién empieza? Vale, empiezo yo. A ver, es sencillo, ¿no? Al final es la libertad de manifestarse en diferentes formas, tanto, sobre todo digitales, ¿no? Desde avatares realistas, que es un poco hacia donde quizá vayamos, o no, hacia caricaturescas, ¿no? Como Cartoon, o incluso incorpóreas, ¿no? Al final, nosotros en Clone by Me lo que nos hemos encontrado es personas que se identifican con diferentes formas, ¿no? A nivel realista, o a nivel cartoon, o incluso a nivel... una persona me decía que se identificaba con un unicornio, ¿no? Al final es la libertad de poder hacerlo en diferentes formas. Al final es cómo quieres que te vean, ¿no? En esas plataformas. Incluso no tienes por qué elegir uno, puedes elegir uno dependiendo de la plataforma o de tu estado emocional. Entonces es un poco la libertad de manifestarte en diferentes formas, ¿no? Digitales, para mí. Qué bien. Sí, yo para añadir sobre lo que dice José, yo creo que al final, o sea, la identidad es todo este cúmulo de datos, digamos, que definen quién eres tú. En el caso de la identidad digital, pues todos estos datos digitales de Internet, que acaban definiendo tu persona. Y como bien dice José, para mí los avatares quizás son más la proyección de esas identidades. Y luego al final, pues como en la misma vida real, ¿no? No nos vestimos de la misma forma cuando quedamos con amigos quizá, o cuando vamos al trabajo, o cuando vamos al gimnasio y cuando vamos al trabajo, en los entornos digitales puede ser que sea lo mismo, ¿no? Y quizá para no llevarlo a unas plataformas 3D, al final si te fijas en la gente, pues yo qué sé, la identidad que proyectan en LinkedIn no es la misma que proyectan en Instagram, ¿no? Quizá en Instagram es una parte más social con amigos, en LinkedIn es una parte más profesional o en otras redes sociales de otras cosas, ¿no? Y me gusta lo que decía José, que al final cada uno es libre de sentirse identificado con lo que sea, o incluso en un momento dado pues prefieres proyectarte como un unicornio y en otro momento con un avatar realista. Para mí no hay una regla, ¿no? De decir, no, es que si te gustan los avatares realistas, solo te gustan los realistas. No, a mí para trabajar preferiría entrar a una reunión laboral con un avatar realista. Para jugar a un videojuego probablemente prefiero tener una versión superhéroe de mí mismo, o que no se parezcan nada, o que, pues yo qué sé, es totalmente distinto, es azul, pero como tiene el pelo blanco y yo tengo canas, pues yo me siento identificado y esto es suficiente para mí, ¿no? Yo creo que esto es un poco el punto. En nuestro caso, nuestro modelo de negocio que está más centrado en el Consumer Experience ha estado centrado más en las marcas, ¿no? Entonces hemos jugado un poco con la teoría de cómo trasladar los valores de marca hacia la avatarización de las marcas, porque al final el tema del branding tiene que ver sobre todo con el medio. Cuando tú, por ejemplo, tenías un logotipo es porque era un medio impreso. Cuando tú tenías a lo mejor las páginas responsive, pues de repente el logo tenía que transformarse, etcétera, etcétera. Y ahora que vamos hacia el mundo digital de avatarización, metaverso, inteligencia artificial, las marcas tienen que empezar a entender cómo trasladar esos valores de marca, sobre todo hacia cómo es un avatar. Ahí nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con una cosa que luego, si queréis, extendemos, se llama morfopsicología digital, y tenéis razón, o sea, me refiero, es cómo tú realmente puedes convivir a nivel personal como diferentes formas en diferentes medios, pero lo que nosotros tratamos de trabajar es un poco la persistencia de tus valores de marca como avatar. Y esto sí que es verdad que eso Kai os va a hablar mucho mejor porque está trabajando mucho en ello, que es la interoperabilidad, pero es cómo se mantienen esos valores de marca que tú has definido
en procesos de workshop y en nuevas formas de consultoría que al final te permiten que esos mismos valores tengan consistencia y persistencia en esa interoperatividad entre metaversos o entre lo que sea. Pero cuando tú decides que tu marca es un avatar, es cuando tienes que tener coherencia y sentido para coger y empezar a trabajar en todos los ámbitos. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque al final tu identidad ya es tu visión de ti mismo, pero también son tus datos, ¿no? Y interoperables en diferentes plataformas. Entonces, y sobre todo tu branding, ¿no? Tu marca personal. Entonces, genial. Muy buen aporte. Qué bien. Pues Kai, un poquito para hilar con el tema de la conversación, nos has contestado más o menos en la pregunta anterior, pero ¿vosotros creéis que estas tendencias, bueno, tenderá todo más hacia representaciones fotorrealistas, como estáis haciendo un poco con esos avatares, o serán más estilizados, más artísticos? ¿Estáis trabajando en alguna solución más cartonizada, por así decir? Sí, yo creo, o sea, contestando tu primera parte de la pregunta, yo no creo, como decía antes, no creo que haya un estándar al que todos nos tengamos que adherir y además también hay una parte de moda, ¿no? Que las modas van cambiando. Hace, no sé, iba a decir 5, pero quizá han sido 10. Hace 10 años, pues los avatares típicos que nos imaginábamos eran tipo Sims, ¿no? Tipo Second Life, este rollo de avatares. Luego han ido evolucionando, ¿no? Ahora es la moda quizás más Fortnite. Luego con las nuevas generaciones que vengan, que jueguen mucho más a Roblox que a Fortnite, pues quizá la nueva moda o la nueva tendencia de avatares es más pixelada, más tipo Roblox, ¿no? Para mí la gracia es, o al revés, ¿no? Lo que no tiene sentido es que haya, yo qué sé, 5.000, 10.000, 20.000 mundos virtuales y solo una forma de interactuar con todos, ¿no? Al final matas la libertad de expresión. Si tú tienes la libertad de elegir a qué mundo virtual puedes entrar, también deberías tener la libertad de elegir cómo quieres mostrarte en ese mundo virtual. Yo, en este tiempo que llevo trabajando en Union Avatars me he encontrado con gente que me dice que no le gustan nada los avatares realistas, gente que me dice que le gustan mucho los avatares realistas, gente que me dice que no le gustan los cartoons, gente que me dice que quiere una copia exacta de ellos, gente que dice, oye, pues yo me gustaría una versión más delgada de mí mismo. Al final hay tantos gustos como personas, ¿no? Y para mí la gracia es que haya suficiente recursos para servir a todo el mundo. Y creo que es muy cerrado de mente pensar que habrá solo una forma de representar los avatares. Yo creo que lo sano es lo que te decía, ¿no? Dependiendo mucho. Y también tiene mucho que ver con las necesidades de cada usuario en cada momento, ¿no? En nuestro caso, que trabajamos con avatares realistas, es verdad que trabajamos en un sector mucho más enterprise, donde si tu empresa te obliga a entrar a una reunión de trabajo, y tienes que hacerlo con un avatar, lo que quieres es conectarte 5 minutos antes, sacarte un avatar muy rápido con el que te sientas identificado y hacer la reunión. No quieres estarte media hora o 45 minutos customizando tu avatar. En cambio, si estoy en mi casa jugando a un videojuego, quizá la experiencia de la generación del avatar por sí es incluso más emocionante que luego el juego, ¿no? Hay plataformas como Zepeto en las que la gente se pasa muchas horas editando el avatar y luego la plataforma es más un show-off de tu avatar que una experiencia donde te pases muchas horas, ¿no? Entonces creo que dependiendo de la experiencia, dependiendo del momento, pues tiene más sentido una cosa u otra. También creo que hay un gap generacional, ¿no? En el que, o es la percepción que tengo yo, el tipo de empresas que servimos nosotros, estamos hablando de una generación como la mía o más mayores, entonces quizá no estamos tan acostumbrados a utilizar avatares, a jugar a videojuegos, a tal, mientras que las nuevas generaciones esto ya lo tienen mucho más integrado, ¿no? Ahora, a mí pensar cerrar un deal de una venta de un cliente, yo con un avatar yo qué sé, que sea una manzana y el otro con un avatar que sea un dragón, quizá no me parece lo más serio, lo que me da más de fiar. También puede ser que de aquí 5 o 10 años pues haya una piña negociando con un unicornio, ¿no? Y la gente se sienta tranquilo. También habrá una serie de cosas que te certificarán que esa identidad es quien es y tal. O sea, que creo que es bastante equivocado desde mi punto de vista sentenciar, ¿no? Que tal avatar va a funcionar o que tal otro avatar va a funcionar. Y luego sobre lo que decías de la segunda parte de la pregunta, nosotros sí que estamos trabajando en otros estilos,
estilos más cartoonizados, estilos más voxelizados como de Sandbox, un poco persiguiendo esta misión, ¿no? La de decir al final que tengas una identidad, que la controle el usuario, pero que esa identidad se pueda proyectar de muchas formas diferentes o que te permita crear muchos perfiles diferentes según a la plataforma a la que quieras acceder. Totalmente. Oye, pues una respuesta muy completa, ¿no? E incluso ahí también comienza una nueva economía, por así decir, cuando hablabas del tema de los skins. Así que brutal, brutal. Muy bien, pues basándonos un poco esto va para ti, Javi, basándonos un poco en la experiencia que habéis tenido y en ese gran recorrido, ¿cómo habéis visto vosotros esta evolución de identidad digital y hacia dónde creéis que va, hacia dónde nos dirigimos? A ver, yo creo que ahora sobre todo estamos en una transformación muy importante en los departamentos de marketing. Entonces, cuando tú dices avatar as a branding o avatar as a logo, a la gente le cogen un poco, ¿no? O sea, me refiero, ahí hemos encontrado con muchos clientes que están totalmente decididos, pero esa transformación de coger y convertir tu logo de toda la vida, imagínate Coca-Cola en un avatar que tiene una voz, tiene un tono, tiene una cara, tiene una morfopsicología, cuesta mucho. O sea, esto va a pasar posiblemente este año, porque evidentemente es una realidad que ya está ahí, pero lo que ocurre es que principalmente en esa decisión, nosotros, por ejemplo, y ha habido grandes pioneros con nosotros como Vodafone o grandes marcas que han dado los primeros pasos, lo que ocurre es que intervienen todo un equipo que no solo es el equipo de marketing, es el equipo de innovación, es el equipo de tecnología. Entonces, al final, la conexión con todo ese tipo de gente, nosotros siempre la establecemos con workshop y trabajando mucho con el cliente, pero fundamentalmente no es una cuestión de cuál es la forma del avatar, porque al final sí que en esa interoperabilidad, pues el mismo avatar a lo mejor puede tener low poly como Roblox o puede tener high poly o puede tener lo que sea, pero sí que los mismos valores que luego se trasladan a diferentes plataformas, ¿no? Entonces, lo que sí que sentimos es que ahora el gran salto, sobre todo este año 2023-2024, va a ser sobre todo que todos los clientes van a asumir el concepto de que los avatares son los nuevos logos, ¿no? Para bien o para mal, se van a mantener evidentemente los logos tradicionales, pero todo el mundo va a tener que tener un avatar y una representación y un consumer experience muy definido para coger y representar su marca en todos los nuevos ámbitos que trae la nueva realidad tecnológica. Entonces es ahí donde yo creo, incluso en España, o sea, vosotros sois una representación de innovadores maravillosos que estáis trabajando justamente en el mismo perfil. Y me encanta justamente esta conversación porque estamos trabajando en el mismo área y este sentido de comunidad es importante. Y ahí es donde realmente yo creo que tenemos que trabajar mucho porque a nivel internacional lo que sí que está ocurriendo es que vienen fuertes. O sea, me refiero, ellos sí que están haciendo SaaS potentes y bueno, Kai ha hecho un SaaS muy potente. Creo que realmente es ahí donde podemos trabajar. ¿Por qué? Porque el servicio puro y duro es muy duro y eso es terrible. Pero como los clientes están relativamente perdidos, lo que pasa es que dan vueltas, dan vueltas, dan vueltas, en el buen sentido porque están aprendiendo, pero lo importante sobre todo es que nosotros desde el punto de vista de innovación tengamos definidos productos que ellos puedan co-crear. Y eso es un poco, yo creo, lo que ha hecho Kai, lo que estáis haciendo vosotros, y es un poco el sentido de que ya servicio puro y duro donde tú te adaptas totalmente al cliente no tiene sentido si realmente no hay una colaboración con el cliente. Y esto a nivel también de consultoría o a nivel de lo que os podéis imaginar. O sea, tiene que ser un trabajo conjunto donde tú no impongas las cosas como en la comunicación tradicional, sino realmente se estén pues trabajando los valores de la marca de una manera muy, muy nueva porque estamos experimentando, entre comillas, porque ya llevamos muchos años trabajando con esto, pero sobre todo creo que sin duda alguna, yo creo que hay una parte emocionante y nosotros hablamos de un concepto, es un poco friki, que se llama suspensión de la incredulidad. Y explico esto en un segundo. O sea, me refiero, la suspensión de la incredulidad, da igual si el avatar es de Roblox, estética Roblox o hiperrealista o lo que está haciendo ahora con inteligencia artificial. Lo importante sobre todo es que la gente en esa suspensión de la incredulidad considera a las marcas como algo posible en el futuro. Y esto me parece interesantísimo porque, por ejemplo, la suspensión de la incredulidad es un concepto que tiene que ver, por ejemplo, con los Reyes Magos, ¿no? Todo el mundo piensa
los niños cuando eres pequeñito, que 3 tíos cojan y en una noche regalan miles de regalos a todo el mundo. O sea, eso es la suspensión de la incredulidad. Nos pasa políticamente y nos pasa a muchos niveles. Pasa un poco con los avatares. Cuando nosotros empezamos a hacer influencers, tipo Lil Miquel y todo eso, que no han funcionado, ya os contaré por qué, en el mundo latino, LATAM, o el mundo, lo que ocurre es que la gente, amigos míos, empezaban a ligar con avatares nuestros, o sea, es acojonante. Pero, ¿qué ocurre? Que eso es la suspensión de la incredulidad. El nuevo enamoramiento, el nuevo engagement de las marcas es la suspensión de la incredulidad que estamos generando nosotros con los avatares. ¿Por qué creo? Y aquí me extiendo un mínimo, luego si quieres hablamos un poco más, no va tan rápido el mundo de la avatarización del mundo latino, es básicamente porque preferimos lo humano. Nosotros, por ejemplo, hicimos el lanzamiento hace años de una agua, era Aquafina, que era una agua de PepsiCo, que estaba sacada, depurada, no sé qué tal. Y al final, a pesar de todo, el campañón fracasó. O sea, y Fonbella funciona o la de tu pueblo funciona. Pasa lo mismo con todo. Tú, cuando llegas a un hotel, prefieres ver a una chica, un chico, una humanización que no un avatar que de repente puede automatizar todos los procesos. Y esto es lo que está ralentizando pues todo el proceso tecnológico, avatarización y todo el proceso que nosotros podemos vivir. Por eso yo creo que es muy importante la internacionalización de nuestros proyectos, porque en el mundo LATAM todo va mucho más lento y en España, pues ya ni os digo, o sea, ahí hay un punto de internacionalización que yo creo que las empresas españolas que estamos trabajando en esto tenemos que acelerar porque si no los procesos aquí son mucho más lentos. Y bueno, y luego si queréis hablamos sobre esto, pero... Pues mira, Sí, nos además, viene al pelo porque justo nos acaban de preguntar algo que va por ahí, ¿no? Por esa internalización. Nos preguntan si nos podemos poner algunos ejemplos de grandes empresas españoles, bueno, que estén trabajando en este tema de la identidad digital. Sí, yo Empresas quizá Telefónica, por ejemplo, sabemos que está Claro, trabajando en eso es. identidad digital. Total. Los diferentes bancos españoles que están trabajando con el proyecto de Dalion, creo que se llama así. Creo que son buenos ejemplos. Sí. Telefónica está Y sobre haciendo todo muchas cosas. lo que dice Javier lo veo súper interesante porque es verdad, ha fracasado ese nivel porque también el sistema de personalización de esos avatares cuando entrabas a un hotel o sobre todo la experiencia de usuario era pésima, era un simple chatbot que realmente al final perdías más el tiempo. Ahora, sobre todo lo que estamos viendo con inteligencia artificial y esos nuevos modelos del lenguaje, esa interacción es súper más fluida y al final sí que aportas valor a ese cliente y sí que es cierto que toda la experiencia no te vas a quitar el 100% de que tengas que poner a una persona, pero sí que vas a filtrar muy bien eso, sobre todo con esa personalización y esa naturalidad del lenguaje, ¿no? Es un poco lo que se está trabajando ahora. Nos podemos complementar un poco, ¿no? Para ciertas tareas. Pues Y un también, poco... perdonad que os interrumpa, pero José, a mí me sigue pareciendo impresionante el proyecto del abuelo ese que hicisteis vosotros, porque creo que le disteis una vuelta a algo que en otros momentos cuando había visto cosas parecidas me parecían un poco creepy, ¿no? Había un caso en Japón de que habían conseguido como conectar con una hija que se había muerto y tal. Todo esto tenía un componente ahí un poco tal. Eso, no entremos ahí a Black Mirror, sí. Vosotros conseguisteis darle una vuelta a algo y convertirlo en algo que a mí me parece brutal. O sea, de verdad, bueno, para quien no lo sepa, ¿no? Si no me equivoco, entrenabais a un humano virtual con el conocimiento de un abuelo y luego si pues no estaba, pues igualmente podías hablar con él. Claro, o sea, la de preguntas que se me han quedado en el tintero para hacerle a mi abuelo, que si hubiera tenido esto, es que me pasaría horas hablando con mi abuelo digital, ¿no? Y creo que es darle una parte muy bonita a algo que de otra forma podría ser un poco ahí en el límite del creepy del Black Mirror. Sí, realmente esa parte la estamos un poco abandonando, ¿no? Porque al final nos dimos cuenta de que necesitábamos mucha ayuda psicológica, las personas que no se podían desprender de esa persona, ¿no? Que no pasaban del duelo. Y abandonamos un poco ese modelo porque nos daba miedo hasta nosotros mismos y nos centramos más un poco algo más fresco, en creadores de contenidos, en realmente digitalizarte, tener tu propia biografía y poder hablar contigo mismo para almacén de conocimiento o simplemente por disfrutar o usarlo en diferentes plataformas, ¿no? Al final la idea de poder paralelizarse, de que mando mi avatar a esa reunión de trabajo en la que no voy a estar, pero que sí que puedo, por ejemplo, tomar notas en ella o puedo mandarle a comprar o hacer la lista de la compra
porque no tengo tiempo y, digamos, esa personalización y esa inteligencia artificial, más que el hablar con seres queridos, que también se puede hacer, pero es un poco, ahí hay mucho vacío legal, mucha ética que no queremos meternos, al menos de momento, y porque no estamos preparados. Yo mismo no estoy preparado para eso. Total. Bueno, y lo que has dicho tú, justo el otro día estaba en una cena así con varios frikis y tal, y comentábamos esto, ¿no? Hostia, sería muy guapo llegar a un punto donde tú tienes un doble tuyo con los mismos conocimientos que tú, que puede estar ejecutando tareas que son mucho más pasivas, digamos, para ti. Más o automático, que son solo... más... Exacto. Sí. Claro, sería brutal, definitivamente. Sí, en eso estamos trabajando y todavía queda mucho, obviamente, ¿no? Todavía queda bastante, pero ahora nos están dando unas herramientas muy buenas para poder hacerlo y nos está resultando que vamos hacia ello de cabeza. José, y hablando un poco de avatarización y de inteligencia artificial, ¿de qué manera la IA está influyendo un poco en esta personalización, ¿no? de los avatares? Claro, sobre todo en lo que te decía, de darles de una autonomía hasta hoy sin precedentes. Antes era como muy todo algorítmico, muy programado, árbol de comportamiento, chatbots, que podías tener unas preguntas preparadas o no, era como se iba por una rama o por otra, cosa que hemos sufrido todos del el típico asistente, ¿no? Ahora no, ahora tiene una autonomía y si los entrenas bien, que ahí es donde un poco está esos datos bien seccionados para que las inteligencias artificiales puedan entender cómo luego actuar, es de una autonomía que realmente es impresionante. Yo muchas veces me da miedo de cuando hablo con la IA que estamos creando y es eso, te responde a situaciones del tiempo real con casi verdadera personalidad, ¿no? Ya que entramos como en la consciencia, no entramos ahí porque todavía no, lo que hace es simular, pero es bastante impresionante. Es eso, es reflejar emociones, ofrecer respuestas y tener esa autonomía que hasta ahora no hemos tenido. Y sobre todo ya no hablamos en el ámbito business to business, ¿no? B2B. Esa interacción con el cliente es increíble ahora, o lo que estamos incluso desarrollando, porque al final es súper fluido, aportas valor. Obviamente, al final, si es un servicio técnico o es un servicio de preguntas frecuentes, te vas a poder quitar unas ciertas, como siempre se ha hecho, no el 100%, pero aporta muchísimo valor y sobre todo yo lo he probado y cuando de verdad tienes una pregunta, como tienes básicamente a la persona que sabe, porque sabe más que una persona incluso, tiene toda la información en tiempo real, da gusto tratar con un bot así, obviamente, como decía Javier, nosotros los latinos somos muy de palpar, de tocar, de que no nos fiamos del todo, pero nos vamos a quitar un 80%. Ahora mismo nos quitamos un porcentaje alto, pero yo creo que podemos llegar a un porcentaje de no depender de una persona en ciertas tareas, porque incluso la persona puede hacerlo peor o tiene un mal día. Ese bot te va a responder súper eficiente. Entonces ahí es un campo muy bueno. Pues Joaquín nos hace una pregunta, Joaquín, bueno, una pregunta, nos dice que ve el campo muy importante sobre el tema de la salud psicológica, casos de baja autoestima, por ejemplo. No sé si queréis hacer algún comentario respecto a este tema. Sí. Dale, Javi. No, dime tú, Kai. Venga, Kai. Yo hace un tiempo estuve mirando una empresa que se llamaba Psios, de aquí de España, que ahora se llama Amelia Virtual Care, y precisamente son soluciones muy orientadas a todo el tema psicológico. Evidentemente no lo pueden cubrir todo, pero y tampoco creo que hacían temas de baja autoestima, pero por ejemplo con fobias, cómo tratar fobias a través de la realidad virtual, porque al final te da un entorno seguro y puedes estar, ¿no? Pues yo qué sé, si tienes miedo a las alturas, puedes estar al lado de un precipicio sabiendo que en verdad estás en una habitación y tal, y después también con temas del índice de masa corporal y tal. Pero no, me pareció una propuesta, no he hecho mucho research más allá de esto, pero esta empresa me pareció muy interesante de cómo, ¿no?, utilizar todas estas soluciones tecnológicas para también una capa psicológica, y también es lo que decía José antes, ¿no?, que sobre todo en estas cosas hay toda una parte, pues esto, legal, psicológica y tal, que es importante tener en cuenta, sobre todo teniendo las experiencias que hemos tenido con las redes sociales, ¿no?, de dónde nos ha llevado mentalmente esta sobredosis de redes sociales, y que esta nueva iteración que estamos teniendo hacia este Internet más inmersivo no nos pase la misma factura.
creo que en temas también de autoestima o de salud, sí que también se está trabajando, por ejemplo, Alex Izquierdo, que estuve hablando con él hace poco, también están trabajando en el acompañamiento de mayores con esa inteligencia artificial, ¿no? Donde que haya una inteligencia artificial que esté pendiente de que, oye, tómate la pastilla o directamente simplemente hablar, ¿no? Y que esté un poco pendiente. Esos proyectos, la verdad que aportan muchísimo valor en este campo. Ya no es solo, digamos que aportan muchísimo valor, ¿no? En el tema de la salud psicológica y son proyectos españoles que están ahora creciendo. Nosotros una de las luchas que hemos tenido es el real time, ¿no? Porque conseguimos el real time pues, con programas de 3D tradicionales y luego conectado a Unity y Azure y demás, pero la cuestión es que todo eso se queda corto un poco ahora con la inteligencia artificial. Y respecto a estos temas, joder, hay un potencial brutal en un primer nivel, sobre todo automatización de procesos tan simples como citas, etcétera, en hospitales, que esto lo podemos tener. Sanitas acaba de sacar un proyecto precisamente para los abuelos, donde realmente estimulan con todo tipo de tecnologías emergentes, pero evidentemente esa parte de ideas empresariales muy potentes, a nosotros se nos queda un poco limitado, sobre todo por la parte de tecnología real time. Y luego por la parte ética también, de cómo tú gestionas todo esto, porque te necesitas un equipo brutal de gente para coger y que realmente eso sea un tema serio, porque no puedes jugar si no tienes realmente gente muy potente que controle realmente de medicina y entonces el avatar no se invente con GPT-4 lo que le apetezca. Claro, ese es un poco el tema. Yo creo, y ahí sí que hay empresas de aceleración valencianas que están haciendo cosas muy potentes, no voy a decir nombres y tal, pero sí que están investigando. Lo único que nos queda muy poquito para eso, pero ahora mismo creo que estamos todavía en el lapsus de donde la tecnología va a poder realmente ser eficaz respecto al humano. Y esa transición va a llegar ya, ¿eh? Pero hay que trabajar en eso. Hay que, a nivel ético, a nivel seguridad, a nivel legal, a nivel realmente correcto, y eso vamos a tener, sobre todo esos datos bien puestos para entrenar a la IA, es un poco el máximo trabajo. La IA al final es como una calculadora. Si yo me equivoco en poner los números, me va a dar un mal resultado. Pues lo mismo aquí pasa. Y si incluso esa calculadora no la he entrenado bien, me va a dar malos datos. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Más que regularlo, que obviamente España, sí, vamos a crear un para regularlo. Lo que tenemos que hacer es sobre todo aprender de ello. Dotar ayudas, dotar de esos alumnos que aprendan de todo esto y sobre todo porque es que no encontramos talento capaz aquí en España que pueda coger y desarrollar esto y sobre todo ya no talento a nivel desarrollo, sino a nivel general de gente que entre en entender totalmente qué es de la acuerdo. inteligencia artificial. Una gran crítica, una cosa, porque mira, nosotros, bueno, yo siempre me encanta la educación y creo que ojalá tuviéramos un espacio en común donde coger y formar a gente, pero no por una visión económica, sino por una visión de encontrar talento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que tú te metes en cualquier plataforma y todo el mundo hace cursos de inteligencia artificial, máster de inteligencia artificial. La inteligencia artificial son esencialmente 10 software, o sea, potentes, ¿no? O sea, tampoco necesitas saber más, lo puedes aprender una sola tarde. Entonces, esa demagogia educativa es la que a mí personalmente me machaca, ¿no? Porque en vez de coger y acelerar los procesos y generar esta comunidad que estáis haciendo vosotros, o realmente hacer un entorno, por ejemplo, en Madrid lo han hecho, y en Barcelona también, se llama Madrid in Game, ¿no? Es un proyecto que nosotros hemos colaborado en una parte de consultoría para coger temas de marca, pero han conseguido un espacio físico donde muchos emprendedores trabajan en la parte de gaming. Esto yo creo que es lo que se necesita también para la parte de inteligencia artificial y lo van a hacer seguramente en Barcelona mucho más, porque vais un poco por delante, pero es lo que os digo de tanto máster, tanto curso, no sé qué, si es que es absurdo. O sea, me refiero, la inteligencia artificial se puede aprender en 2 tardes. O sea, no en 2 tardes, pero digo, manejar los software de... Eso es, manejar las herramientas de inteligencia artificial para que te den resultados, ChatGPT, saber ahora mismo, vamos a aprender a hacer un buen prompt. Sí, efectivamente es importante, pero últimamente me lo dijo Juan, esta parte, los modelos del lenguaje del aprendizaje obviamente están tan entrenados que te pueden entrenar con casi cualquier prompt
hoy en día. Obviamente, según Que te qué generen prompt. ellos mismos los prompts al final. No es lo que hay, no es lo que hay que aprender. Realmente No, hay que incluso es aprender el a... copy-paste del prompt. Si tienes léxica, ves un dibujo, coges, Eso es. el prompt. O sea, me refiero, esto yo lo llamo la No es alquimia lo de que hay que inteligencia aprender. No artificial. es No lo se puede que... contar todos los trucos, porque si no, todo el mundo haría lo mismo. Me refiero, y ahí somos como, es una palabra un poco cutre, alquimista de inteligencia artificial, pero evidentemente no puedes revelar tus cartas, es como un mago. O sea, cada uno tiene sus cartas y la educación, pues, ¿qué te va a enseñar? A utilizar Stable Fusion, Midjourney, y tal. O sea, esto es lo que me parece lo que no permite avanzar a España realmente como... Y creo que estamos perdiendo una oportunidad brutal, y perdonad que me meta en tema, estamos perdiendo una oportunidad brutal porque hay emprendedores como vosotros, pero luego la frustración de tantos emprendedores que se piensan que esto es, y luego básicamente podríamos acelerar mucho más de manera colaborativa, pero la gente se aísla, no sé por qué, se aísla y de repente cada uno está en su negocio. Me parece un gran esfuerzo lo que habéis hecho con esto, pero Al final es más el simple de objetivo lo que ese, parece. crear un Esta poco comunidad. transformación digital es mucho más simple que todas las que ha habido. Lo único que empoderar a cualquiera sin tener que pagar un curso significa cambiar la mentalidad de la gente para que tenga inquietud, para que coge y busque. Es muy fácil, si es que lo tienes en todos los medios. O sea, no necesitas nada, no necesitas pagar un máster de 10.000 euros para poder manejar 20 programas que lo puedes encontrar en un segundo. Yo volviendo un poco, Javier, lo que comentabas sobre la ética, al final es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo cuando hablamos de salud, psicología. Sí que es verdad que creo que Google está trabajando mucho en el tema de esto, me parece que es MedPalm 2, ya están haciendo bastantes cosas y grandes avances, pero luego encontramos empresas que ya están con lo que comentabas, ¿no? Con esos procesos automatizados, etiquetando y clasificando un poco, y aquí corremos un poco el riesgo de si realmente esa inteligencia artificial está bien entrenada y va a facilitarnos buenos resultados, ¿no? Va a poder decidir, por así decir, si un paciente tiene igual un problema u otro, y un poco esa clasificación. Entonces es muy importante, sobre todo, que se trabaje, sobre todo cuando hablamos de temas de salud. Yo creo que ahí no nos podemos meter. Creo que la inteligencia artificial a nivel de consumer experience o de relación con la gente tiene que tener una primera capa y aceptar que no puede de momento sustituir a expertos. Y en eso, para mí, los proyectos que creo son interesantes, incluso con cualquiera de vuestras líneas de negocio, es el hecho de que los avatares sirvan de compañía. Es un poco la película G, pero en plan cutre todavía, porque ni tenemos la holografía, ni tenemos todavía tal, pero esa es la búsqueda. O sea, nosotros estamos buscando el real time como el maná, pero no lo encontramos. A nivel internacional no existe porque la latencia es muy grande todavía y, bueno, temas tecnológicos que se van a solucionar en un año. Pero sí que, de momento, se puede ir trabajando con el concepto de compañía. O sea, me refiero... Y eso es para mí un poco lo bonito que va a tener la inteligencia artificial en los próximos años, que es el hecho de cómo amplificar al ser humano. A un abuelo ya no se va a sentir solo, vamos a tener recursos para hacerlo con vuestras empresas. O sea, me refiero, ¿cómo hacer un mundo que no está basado solo en lo tecnológico, sino digital? Que es una palabra que es un poco horrible porque... Se va a poner de moda, ¿eh? Viene digital. Cuando habla digital es como... como un camión. Digital, no me hables de digital. Pero sí que la realidad de cómo se va a intermezclar todo. La gente no se va a comprar las gafas de Apple, pero si tú puedes hacer que la gente de repente, con todas vuestras tecnologías, pues se siente un viejo más unido a algo que no sabe lo que es, pero genera empatía. O sea, soluciones que no van a cambiar el mundo, pero que sí que empiezan poquito a poco a conseguir ese futuro en el que yo creo que todos creemos, ¿no? Bueno. Totalmente. ¿Quieres comentarnos un poquito el tema, el concepto que nos has estado hablando sobre Glitch? Si quieres un poquito, y el papel que juega en todo esto el EA as a Services. Claro, la cuestión es que la primera evolución de pasar de concepto de agencia tradicional, donde tú hacías estrategias integrales, mira, la publicidad ha pasado pues de la gráfica, o sea, el print, ha pasado a televisión, ha pasado a social media, ha pasado a integrated advertising, ha pasado a muchos niveles, y ahora, claro, la gran revolución de una agencia de publicidad tradicional es, hostias, el copy ya no vale para nada, porque es que coge GPT-4, social media no vale para nada.
en 10 segundos GPT-4 me ha hecho todo lo que tengo que hacer en social media en el próximo mes. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una gran transformación y sobre todo un gran enfoque hacia la generación Z, que es el que tenemos que tratar de comprender desde el punto de vista estratégico, y es ahí donde hay que dar caña a... ¿Y qué pasa? Que hay que dar caña a directores de marketing, a los equipos tradicionales de copy y arte. O sea, ya no sirven de alguna manera. ¿Qué va a pasar con los fotógrafos? ¿Qué va a pasar con los realizadores? O sea, ahora mismo estamos por parte de muchas estructuras con miedo, por parte de las grandes agencias más aún, porque me refiero, tú puedes tener un equipo basado directamente en software de inteligencia artificial y no tener a nadie. O sea, tener a lo que son los prompt engineering, ¿no? Y eso sustituye absolutamente a todo. Entonces, a partir de ahí, lo que creo que estamos en una gran crisis muy positiva, pero o te transformas o te transformas. Hay gente que dice, un fotógrafo, yo no voy a utilizar nunca ninguna de estas plataformas porque creo en la autenticidad. Bueno, pues eso es como cuando pasabas de la máquina de escribir a un ordenador. O sea, supongo que hay gente resistente, pero es que ahora mismo o pasas de la máquina de escribir al ordenador, que es todo lo que viene además con ordenadores cuánticos y con lo que va a venir en los próximos 5 años, que es alucinante, o te has quedado. Y para mí es muy importante respecto a esto del concepto de glitch, es una desambiguación, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que VoiceOmas trabaja mucho en lo que es el concepto de avatares como consumer experience. Y a veces triunfas y a veces fracasas. Y entonces el consumer experience en España, utilizado porque nosotros no nos hemos centrado tanto en vuestro modelo de negocio, que está más en Internet. Nosotros nos hemos ido a lo físico, ¿no? O sea, nosotros generamos hardware, por ejemplo, recepciones en Valencia de entradas de Vodafone son nuestras, donde tú ves un avatar y automatiza procesos. O sea, hemos intentado que esa parte de avatares estuviera presente en la vida, pero esto no es Tokio, ni es, o sea, no vivimos en Japón. Con la DJ digital vamos a hacer una apuesta brutal, porque evidentemente holográficamente, y tenemos unos partners alucinantes, son Paradox, y mucha gente que realmente desarrolla software, hardware, que te permiten hacer que toda esa parte tecnológica esté presente en la realidad, ¿no? Mira, por ejemplo, este año trabajamos con Louis Vuitton. Mirad lo que está haciendo Louis Vuitton a nivel de esfuerzo, igual que Balenciaga, a nivel de esfuerzo, para toda la transformación de retail. ¿Cuándo va a llegar esto aquí a España? O sea, me refiero, lo único Pull&Bear que está haciendo cosas interesantes, también con un equipo de gente de Barcelona, pero la cuestión es que los clientes que están apostando realmente por esto son pocos todavía, va a ser mucho más grande, pero desde mi punto de vista, la gente de marketing está un poco perdida, pero dice, claro, yo voy a invertir, por ejemplo, en un metaverso, meterte, por ejemplo, no sé, en Roblox o hacer una plataforma, en cualquier proyecto te valía 300.000 euros. ¿Quién paga eso? O sea, de repente, por comprar lands, por hacer tu movida, 300.000 euros, y luego de repente el metaverso se hunde, entre comillas, pero no creo que se haya hundido, con la inteligencia artificial subirá otra vez. Pero dices, ¿de invertir en algo que es tan inestable? O sea, yo creo que los clientes, sobre todo, lo que le da miedo es la inestabilidad y el retorno a inversión de esto, que no es medible todavía. ¿Y ahora qué ocurre? Sí. Pues poquito a poco irán dando pasos. Yo creo que como startup o como empresas que estamos en esto, hay una parte muy grande de evangelización y hay una parte de ir pasito a pasito con ellos, porque claro, o sea, ¿para qué van a invertir tanto dinero si no tienen retorno a inversión? Es el problema que ha habido, la típica curva del hype. Todo el mundo quería estar en el metaverso, Fue un aluvión y realmente llegaban muchos proyectos de, oye, quiero estar en el metaverso, muchos presupuestos. Y yo siempre los paraba, es decir, ¿pero realmente lo necesitas? ¿Qué vas a conseguir? ¿Cuál es tu rentabilidad? ¿Qué vas a conseguir con esto? ¿Es simplemente por estar, porque está de moda? Es la típica curva del hype en la que se irá estabilizando. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ahora mismo, ese paso de, oye, necesito estar, va a ser difícil de imponer, pero al final es cuando empiece a aportar valor y poco a poco se vaya metiendo en el mainstream general. Y bueno, tenemos alguna pregunta, no sé si Juan quiere ir respondiendo y vamos viéndolo. Si tienes sí, bueno, os puedo poner por aquí alguna. Nos hablan un poquito pues, sobre el tema de música. Aquí sí que podemos recomendar lo que está haciendo un poco Facebook, ¿no? Con MusicGen, con AudioCraft, esos modelos que está sacando. Nos dice Mario sobre lo que estábamos comentando antes, que hay una aplicación que se llama Audin EA Mental Health, un poquito relacionada
con la pregunta de antes. Venga, a ver, ¿qué es lo que estamos proponiendo aprender exactamente con estos proyectos? Puedo responder yo un trocito y seguro que muy buena Javier pregunta. Y Kai. Mira, al final lo que queremos aprender, sobre todo en los colegios, es todas las tecnologías, entender un poco el proceso de qué es la inteligencia artificial, qué lo compone, porque la inteligencia artificial es muy abierta. Está en Machine Learning, está en Deep Learning, está la visión artificial, toda la matemática que hay por detrás, qué frameworks o qué desarrollos son los que ahora se están usando más, sobre todo Python, en fin, esa parte a nivel tecnológica y luego la parte también de entender, ¿no? Lo que decía, de entender ese proceso de inteligencia artificial que lo compone para que abogados, músicos o digamos todos los roles que componen todo el mundo en general puedan saber cómo luego preparar esos datos para dárselos a la máquina y que la máquina nos ayude. Y bueno, en fin, luego toda la parte de ética y toda esa regulación también, ¿no? Al final es que la gente entienda cómo usar ese poder, ¿no? Igual que hemos aprendido a usar los ordenadores o Internet, cómo usar ese poder que tenemos, ¿no? Cómo funciona la máquina, cómo piensa, cómo actúa. Y eso tiene que venir de abajo, ¿no? A nivel de desarrollo y a nivel de entendimiento de cómo hablar con ella, ¿no? Qué bueno. Nos hacen por aquí una recomendación para ti. Perdón, ¿puedo añadir una pequeña cosita? Sí, por supuesto. Al tema de la música, nosotros que estamos, por eso de generación de productos, lo de la DJ viene porque Lina Artais, pero viene sobre todo porque, bueno, en Japón ya hay muchos productos de este tipo. Es difícil posiblemente que estas cosas triunfen, pero siempre tiene que haber unos productos que te divierten y unos productos que te dan dinero. Y nosotros necesitamos entretenernos también para coger y empezar a hacer cosas divertidas. Y cuando hemos querido hacer música con software de inteligencia artificial, lo que vemos es que es como bancos tradicionales de música, estos que la música era como casi de ascensor, que ahora se ponen punto ahí y al final pues la música no es nada relevante a pesar de que pongas un prompt. O sea, no, yo creo que igual que hemos llegado con imagen y con texto y a ese nivel, con la música todavía, desde mi punto de vista, está costando. Nosotros no hemos encontrado ningún software y ojalá no es lo mismo con el vídeo. Software de este tipo, pero de nuevo, no encuentro programadores que desarrollen ni siquiera nada. O sea, y esto es un problema de España, LATAM. Tenemos mucha falta. Ojalá, y nos ponemos en común para hacer proyectos a tope, pero creo que el problema sobre todo es que esa es la parte más pendiente para mí de la inteligencia artificial todavía, porque en el fondo pues te remite a música de ascensor. Sí, y el vídeo también está un poco ahora, la verdad que veo por GitHub muchos papers interesantes, pero el vídeo está igual. Y lo que también falta es realmente un verdadero asistente, un sistema operativo donde tenga por detrás una inteligencia artificial y capte totalmente todo, obviamente con la seguridad que merece, donde realmente nos ayude en todo, a nivel ya PC, ya no digo a nivel de asistencia como un Siri o cosas así, que ChatGPT puede cubrirlo, sino a nivel de un sistema operativo donde todo sea a través de una IA y que te ayude en todo, sepa que tienes correos, lo tenga todo controlado a nivel... Como una IA integral, ¿no? Eso está muy bien. Sí, es un sistema operativo que básicamente es una IA. Entiendo que Apple y Microsoft están ahí a tope con ello, pero lo he hecho en falta también. Bueno. Es una cosa que para nosotros ha supuesto como experimento lo del tema del avatar digital, este DJ, y es el hecho de, fíjate que tú eres mucho más experto que todos, es la persistencia entre diferentes software de inteligencia artificial del mismo prompt. Esto para mí es el gran desafío en este momento, ¿no? Y creo que con lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque hasta ahora, si tú, por ejemplo, utilizas Stable Diffusion, Midjourney, otros programas, etcétera, al final, cada uno con su prompt da un resultado totalmente diferente. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacer que tu DJ o que tu cualquier historia sea un influencer por un lado en redes sociales y tenga el mismo aspecto que cuando tú lo animas con cualquier software de movimiento, tenga esa persistencia, para mí ha sido como el máximo objetivo que creo que hemos conseguido. ¿Por qué? Porque eso es lo que hablamos de la base del branding con inteligencia artificial. O sea, hasta ahora, y esto creo que es lo difícil en el prompt engineering, hasta ahora, ¿qué ocurre? Que tú metías, por ejemplo, en diferentes programas y salía como le daba la gana.
ahora, por primera vez, estamos consiguiendo la persistencia con la inteligencia artificial de la misma apariencia, que está empezando esto, pero creo que es lo más importante. Kai sabe mucho más de esto, de la interoperabilidad, pero creo que ese es básicamente el desafío del año final 2023-2024. Pues sí. Bueno, nos quedan 10 minutos apenas para terminar un poco lo que es el evento, ¿no? Entonces vamos a ir a lo que estabas comentando, a ese tema de interoperabilidad, que aquí Kai sobre todo tiene mucho que contarnos. Al final, lo que es la convergencia, ¿no?, de la identidad digital y la interoperabilidad está redefiniendo prácticamente cómo nosotros, como usuarios, interactuamos y nos representamos en el metaverso. Al final, esta intersección, por así decir, promete una experiencia más cohesiva y personalizada, pero también existen grandes desafíos. Así que, Kai, ¿cómo imaginas que funcionará la interoperabilidad en cuanto a identidad digital y cuáles son los desafíos que presenta todo el desarrollo? A ver, yo creo que interoperabilidad es una palabra muy grande ahora mismo. Creo que no existe una interoperabilidad real tal como la imaginamos en la tecnología actual. Creo que se puede hablar de cierta portabilidad, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo me la imagino a futuro? A mí me gusta mucho, no sé si, bueno, conocéis a Miquel Di Rodríguez de Telefónica, que ha escrito varios artículos relacionados con el tema de la interoperabilidad. Y a mí me gusta, tenía una capa de Web3, digamos, o de blockchain, más allá de la identidad sola, pero un concepto que me gusta también era, por ejemplo, el hecho de trabajar mucho con metadatos, ¿no? Hablando del tema de avatares, no tanto de la identidad debajo, sino el avatar. Trabajar con metadatos, ¿no? De una forma que tú tuvieras, explicándolo muy simple y fácil, digamos, pues que te dijera ojos azules, pelo blanco, tez morena, piernas no sé qué, pantalones tal. Tienes una serie de metadatos en un contenedor, que puede ser un NFT o cualquier tipo de token, y eso, a medida que vas entrando en diferentes plataformas, cada plataforma lo interpreta de su manera, ¿vale? Y esto, ¿dónde le veo la optimización? Ahora mismo, tal y como estamos trabajando, nosotros necesitamos generar un software que además incluye inteligencia artificial, con lo cual hay que entrenar unos modelos y tal, que requieren de un tiempo, y al final lo que tienes que ir haciendo es adaptarte a diferentes look and feel de diferentes plataformas, ¿no? Muchas de estas plataformas ya tienen una serie de assets creados, ya tienen pues zapatillas azules, lo que sea. Camisetas, etcétera. Entonces, tú podrías tener un NFT que dice, pues esto, ¿no? Zapatillas azules que corren mucho. Y esto, dependiendo de la plataforma que entres, pues las zapatillas azules se interpretarán de una forma y el correr mucho se interpretará de una forma. En una plataforma correr mucho será literalmente correr mucho, en otra será saltar y en otra será volar, ¿no? Entonces, creo que quizá a medio plazo la interoperabilidad vendrá más por algo así. Luego creo que a más largo plazo pues se tiene que implementar una serie de protocolos idealmente abiertos, ¿no? Pues lo mismo que está haciendo NVIDIA, por ejemplo, con el archivo de formato USD, o bueno, hay la Metaverse Standard Forum, la Open Metaverse Alliance, que están trabajando un poco con para esos protocolos de interoperabilidad, ¿no? El HTTP, digamos, del metaverso, ¿no? Creo que realmente cuando esto haya una situación de más o menos mutuo acuerdo y que todos trabajemos encima del mismo protocolo, de la misma tecnología, es cuando realmente tendremos una interoperabilidad y todos podremos empezar a construir encima de estas tecnologías. Creo que hasta entonces es un poco complicado. Yo a nivel personal, ¿cómo lo veo? Pues al final un poco como el correo electrónico, ¿no? Al final, ahora mismo lo que te sirve de identidad y de link entre todas tus plataformas no deja de ser correo electrónico, que utilizas el mismo en una plataforma que en la otra, y ese es el contenedor donde está todo, ¿no? Yo lo veo un poco así. Habrá un momento que podrás loguearte en diferentes sitios con avatares o con la identidad subyacente en este avatar, y al final te permitirá llevar tu avatar a diferentes sitios, crear ciertos perfiles, digamos, limitados de decir, oye, pues mira, yo quiero jugar a un videojuego, quiero que se sepa mi nickname, de dónde soy y qué armas tengo en este videojuego. Tendré otro perfil que sea para bancos y entonces en este habrá mi cuenta bancaria, mi DNI, mi no sé qué. En otro será más social y habrá, pues, ¿no? Y al final te podrás ir creando diferentes perfiles a partir de todas tus credenciales que te permitirán, pues, interactuar con diferentes plataformas y moverte de un lado a otro. Los retos. Veo bastante difícil que una empresa privada que sea
que no sea gigante acabe implementando algo así. Además, cuando la Unión Europea ya está implementando muchas herramientas al respecto, ¿no? A mí la parte de esta identidad descentralizada es algo que me encanta, me obsesiona y tal. Lo que pasa es que le veo un recorrido bastante largo y con muchas actuaciones externas que pueden cambiar mucho hacia dónde va, ¿no? Al final, lo que hablaba José antes de la regulación puede tener mucho que ver. Entonces, tú como empresa privada puedes desarrollar algo muy potente, pero al final, uno, si no hay un uso y la gente no lo implementa, pues no sirve de nada. Y dos, es difícil que si no tienes una regulación por detrás que lo defienda, esto acabe llegando a algún sitio, ¿no? Entonces, creo que al final acabarán llegando más la implementación por organizaciones gubernamentales que desarrollarán una serie de tecnologías que luego las empresas privadas podrán utilizar para desarrollar sus soluciones, pero me parece un poco complicado que una empresa privada por voluntad propia cree un sistema y todo el mundo empiece a utilizarlo, ¿no? Si a empresas muy grandes les está costando hacer esa implementación, empresas mucho más pequeñas creo que tienen un largo recorrido y que a veces es mejor ir viendo cómo avanza todo y cuando sea el momento clave, entonces sí que entrar. A veces va más rápido la tecnología que toda esta regulación. Siempre. Muy siempre, bien. siempre. Pues mira, nos hacen una pregunta que está un poco relacionada con el tema. ¿Cómo creéis que afectará las nuevas normativas que se han aprobado recientemente en la Unión Europea hacia grandes empresas como OpenAI, entiendo, con ChatGPT, Google Bard, Facebook, etcétera? A ver, es que si queréis opino yo un poco, pero creo que Venga, José. realmente, como ha dicho Kai, la legislación va por detrás de la innovación. Entonces, esto es una carrera donde la legislación persigue al conejo, ahora liebre, ¿no? Y ahí, pues, básicamente es ese elemento, ¿no? O sea, la innovación va mucho más rápido. Y sí que es verdad que, joder, esta reflexión que has hecho me parece muy interesante porque es el pesimismo de las startups que puede pasar, ¿no? El hecho de que ahora mismo empresas con Nvidia o grandes empresas como Google tienen equipos tan grandes que todos estamos pensando en lo mismo y desde el punto de vista para mí de lo que es la creatividad, hay una descarga que es común. O sea, me refiero, todo el mundo de repente, no sé por qué piensa paralelamente en interoperabilidad, todo el mundo piensa en lo mismo. Y ahí el poder, por ejemplo, no sé hasta qué punto los fondos de inversión, y tú ahí evidentemente eres más experto que ahí, pero realmente pueden apostar. Antes apostaban por un globo, antes apostaban por aplicaciones que sabían que era un modelo de negocio estable, pero los fondos de inversión apuestan ahora por cosas que Nvidia puede hacer mañana en un segundo. Es una gran reflexión también, ¿no? Porque claro, es muy difícil como startup coger y enfrentarte a los grandes que van a toda velocidad ahora. O sea, además se han puesto las pilas a una Sí, velocidad aún así. tremenda. Aún así, claro, yo esto sí que un poco al final te tienes que quitar esto un poco de encima porque hay pocas cosas en la vida que un Meta, un Google o un Nvidia no pueden hacer. Sea algo de inteligencia artificial, o sea montar un restaurante, o sea montar una empresa de venta de papel de váter. Al final, si tienen el dinero y tienen el equipo, seguramente pueden llegar a hacerlo muy, muy rápido. La clave es buscar ese valor diferencial que lo cambia. Hay un tema, bueno, no sé si habéis visto el comentario este de Jesús, que justamente hablaba del tema de la interoperabilidad y a mí me parece bastante clave, ¿no? Es lo que decíamos antes. Creo que aquí el esfuerzo que hay que hacer es ponernos de acuerdo, no que cada uno barra siempre para su casa e intente montarse como la solución definitiva, porque creo que eso además no es posible, y sí que apalancarse en protocolos abiertos, en file formats abiertos, porque al final si el Internet que tenemos es el que tenemos es gracias a que las primeras implementaciones eran totalmente abiertas, libres y gratuitas, ¿no? Y creo que para los grandes avances tecnológicos y para poder construir y aportar todos hay que trabajar en estándares que todo el mundo pueda interpretar y todo el mundo pueda utilizar, ¿no? Hubo Sí, una la campaña regulación. recientemente que trabajaba junto con la interoperabilidad, es que no recuerdo exactamente, luego lo paso, pero en este desafío, por ejemplo, el avatar que persiste en todos los metaversos, la cuestión es quién gestiona tanta negociación con Roblox, con todos los metaversos, como para generar interoperabilidad. Para mí es un poco, porque no crees que la gente está tan abierta, ¿eh? O sea, vosotros sabéis que
Es que creo que ahí has dado en el punto clave. Es imposible incluso para clientes gordos que invierten dinero. O sea, porque además tiene un equipo internacional que de repente la tía de ventas no es la misma de tal, una está en Suecia, la otra está en Argentina. De Centralan, por ejemplo, es un caso que nos ha pasado. Entonces, claro, la interoperatividad viene en esta segunda fase. ¿Quién va a hacer todo ese esfuerzo de conectar cuando la gente no está abierta a conectar? Es que creo que no tiene que ser, porque ahí está el reto, ¿no? Empresas como la nuestra tienes que ir empresa por persona a cada una de estas plataformas, a cada uno de estos mundos virtuales para que te implementen. El día que tengamos un estándar, el día que tengamos, no sé si me explico, no hay que ir a cada web a decirle que utilice HTTP o www, no. O sea, esto ya es un protocolo que existe y un sistema de hablar unos con otros que existe. Yo creo que lo que hay que trabajar es en eso y el día de mañana nadie tendrá que ir a Roblox a decirle, oye, utiliza esto, sino que Roblox, proactivamente, ya estará utilizando el estándar que el resto del mundo utiliza. Yo creo que es ahí, o sea, va por pasos, pero creo que ahora estamos en un punto donde sí que nos toca picar a cada una de las puertas. En un futuro quizá ya no hará falta porque estaremos trabajando en el mismo protocolo que Roblox utiliza, que Fortnite utiliza o que cualquier mundo virtual que puedan hacer. O que incluso el que no use esos protocolos se quedará obsoleto, no encajará y digamos que la gente se frustrará de que, oye, entra a esta página web, imaginároslo como una página web y no puedo entrar, ¿no? Porque no cumple el estándar, ¿no? Al final, aunque no sea impuesto por ley, será impuesto por el propio mainstream de que oye, esto es así porque nos gusta, es libre y lo usamos, ¿no? Y de ahí podemos crear, que es un poco la que la gente quiere. Un poco la evolución que ha habido con los formatos, ¿no? Que ahora sí, empezamos por ahí, ¿no? Eso GLB, OBX, OBJ, FBX, y creo que hay por ahí alguno más también que están... VRM, el que menciona Jesús, VRM, que precisamente es un estándar abierto. Sí, ese va fuerte también. Y bueno, y en cuanto, había una pregunta por ahí que me ha quedado a mí un poco, lo que es la regulación, sí que es cierto que si los organismos o los países prohíben el hecho de que se está prohibiendo de usar ChatGPT o de restringir totalmente la manera de entrenar, creo que estamos deteniendo el progreso. Otra cosa es quién lo tiene y ahí entramos en política y claro, ahí ya no me gustaría entrar. Pero no podemos detener eso, porque sí que es cierto que estamos desarrollando algo que no conocemos y el ser humano yo creo que no es inteligente hacia ese aspecto, o por lo menos necesitamos parar, respirar y hacerlo con calma, no vamos a intentar sacar negocio, ¿no? Entonces ahí yo no lo prohibiría, pero sí que es cierto que sí que establecería unos límites, pero no lo prohibiría porque al final puedo establecer esos límites con la propia IA, ¿no? Al final la propia IA me puede ayudar a ayudarme. Entonces, al final, no prohibiría ese entrenamiento masivo. Obviamente, si yo fuera un artista y usaran mis datos para entrenar y que la inteligencia artificial el día de mañana me quitara el puesto o siendo programador, pues me molestaría un poco, pero al final diría, oye, es el progreso, me tengo que poner las pilas, tengo que ponerme y aprender y con eso usarlo para potenciarme yo. Al final, el ser humano siempre va a ganar a la máquina, hasta el día de hoy. Mira, aquí tenemos un comentario que hace un poco referencia a todo ello, ¿no? Me parece un error decir que la IA puede sustituir al ser humano. No. Lo puede complementar y ante... Lo puede complementar, amplificaciones... Sí, lo que hemos hablado de que el ser humano o esa interacción que queremos con los humanos se puede minimizar. Es decir, a un porcentaje de que me quito un 60% o un 80% de preguntas que son básicas o que realmente es porque esa persona... no se ha mirado lo que tenga que mirarse, pero luego el 20% y hablamos de preguntas frecuentes o un típico asistente. Sustituirá al ser humano en general en el trabajo, ya lo está haciendo, no del todo con robots, pero no del todo, claro que no, y ojalá que no, si no, ¿para qué? Pues yo, en ese sentido voy a ser más negativo, pero creo que la inteligencia artificial ya nos ha arrasado, o sea, ya nos ha arrasado pero por todos los lados. Prefiero que en 11 segundos produzco esta muñequita que tengo al lado y no solo eso, sino 6 variaciones. Y para esto, antes en un proceso de trabajo, se tardaba a lo mejor un retoque, 2 semanas nos ha arrasado. La cuestión es cómo las nuevas generaciones colaboran con la inteligencia artificial. Pero sin duda alguna tenemos que enfrentarnos a que, a ver, para mí siempre me ha apasionado la creatividad, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la creatividad es un nivel de asociación. Y de hecho, os voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy rápido. Nosotros, por ejemplo, para cosas simples, como por ejemplo, tú tienes que asociar limpieza con algo, tienes 5 visuales. Para el concepto muerte tienes 20 visuales.
O sea, tenemos un concepto de asociación de supervivencia. La inteligencia artificial no tiene esa discriminación y entonces la inteligencia artificial genera lo mismo que por ejemplo, un tío en el Polo Norte, los blancos, esto que os han dicho siempre en el colegio, tiene 18, no sé cuántas asociaciones, nosotros lo tenemos con muerte. Siempre la supervivencia está vinculada con la asociación de la creatividad. La inteligencia artificial no discrimina en ese sentido y nos ha arrasado ya. O sea, nos ha arrasado porque ella no tiene límites de supervivencia. Entonces, la cuestión es cómo nosotros colaboramos creativamente con la inteligencia artificial. Es un buen debate, que al final... No, que es un buen debate porque al final nos ha superado, pero nosotros también aprendemos con ella. Es decir, nosotros al principio veníamos unos resultados de ChatGPT que eran impresionantes y poco a poco yo ya le voy sacando el patrón. Que veo un texto y no hace falta ninguna herramienta, ya sé perfectamente que está hecho así. Es decir, nosotros también aprendemos junto con ella. Nosotros somos la primera inteligencia artificial, ¿no? que hay. Sí que es cierto que le ha superado y yo me da miedo muchas veces cuando yo hablo con lo que estamos haciendo en Clone by Me, me da bastante miedo y digo, ¿quién tengo aquí? ¿Quién eres? ¿Sabes? Le pregunto muchas veces y es difícil separarse esa humanización. Nos ha superado en muchísimos aspectos, nos va a sustituir o complementar en muchísimos otros y tenemos que acostumbrarnos, eso sí que es cierto. Hay un debate aquí, bueno, podemos alargar esto. Si quieres, pues para bueno, otro. lo podemos dejar para otro porque ya va siendo hora de despedirnos. Sí. Algunos tenemos por ahí ya alguna reunión, así que nada, un placer, daros las gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, creando esa comunidad, ¿no? Que es el objetivo, encontrando talento y nada, cualquier pregunta que tengáis a los ponentes os vamos a dejar debajo los LinkedIns, por así decir, correspondientes y ya podéis acceder a ellos. Bueno, muchas gracias. Perfecto, gracias chicos. Gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias a todos, gracias por estar, de verdad. Hasta luego, gracias.